how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Esta es una de las más pequeñas de las Islas Baleares y también es una de las más tranquilas. Por eso es conocida como uno de los refugios de ricos y famosos de acá de España. Acompáñenme a descubrirla con bajo presupuesto. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Formentera. Para llegar a Formentera hay que tomar un ferry desde la ciudad de Ibiza, de donde parten varios barcos con muchos horarios diarios. Varias compañías ofrecen este servicio. La más famosa y la opción que yo utilicé fue Balearia, que con su servicio Formentera Express te permite usar cualquier horario del ferry, así como Transmapi, Aquabus y Formentera Lines. Existen también ferries a Denia en Valencia. Miren, en el ferry pueden irse en las butacas de dentro o pueden irse en estas butacas de afuera y tener estas vistas espectaculares, sobre todo ahorita al amanecer. Igual está haciendo un poco de frío, así que a lo mejor es mejor que se vayan adentro, pero yo voy a ir afuera para poder mostrarles esta belleza. Oigan, hasta aquí este es uno de los paseos en barco más bonitos en los que he estado, aunque no es el más bonito se lo dejo por acá en mi vídeo de Noruega. Miren, mis chamos, ya llegamos al Port de la Sabina. La ruta en ferry estuvo un poco movida, pero bueno, este pueblo es el que tiene la mayor oferta turística de la isla de Formentera. Aquí van a encontrar hoteles, restaurantes y de todo, pero también es una de las zonas más caras de la isla. Bueno, mis chamos, llegamos al pueblo de San Ferran para ir a dejar las maletas al hotel. Y les cuento que Formentera tiene un sistema de transporte más o menos. Llega prácticamente a todas las partes de la isla, pero la frecuencia es muy baja, son un autobús por hora en cada una de las líneas. Así que es una opción si no tienen carnet, pero si lo tienen, es mejor que alquilen un coche. Mira, mis chamos, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Formentera. El hotel se llama Hostal Pepe. Tiene muy buenos precios y la verdad es que se ve bastante bien. Por acá está el baño, está todo muy limpio. Y se encuentra en el pueblo de San Ferran. Y miren, mis chamos, tenemos balconcito. Tiene buena vista del pueblo, ahí está la iglesia. Un plan bonito en los pueblos de acá de las Baleares es visitar sus iglesias, que son muy diferentes al resto de las iglesias de España, porque son bastante macizas, sin embargo son chiquititas dentro. Y esta es la de San Ferran, que bueno, como se nos fue el autobús, aprovechamos a verla. Está bonita, no es un imprescindible, no es que tienen que venir a jurar a verla, pero si tienen un chancecito y están por aquí, pasen a verla. La línea 2 de los buses de Formentera les permite recorrer todo lo que es el sur de la isla y está perfecto porque llega a unas playas bien bonitas. Vamos a iniciar este recorrido de playas en Formentera conociendo Caló d'Esport, que me la han recomendado muchísimo, y hay que caminar, si vienen en autobús, desde el Hotel Río, que es la parada en donde te deja, hasta allá. Son 750 metros, en teoría son 10 minutos. Vamos a ver si es verdad. It's been the worst of years, the hardest that it's ever been.
Miren mis chamos, esta es la bellísima Calo de Smorts. Ahorita hay mucha brisa y hay muchas olas, así que quizás no me vaya a meter al agua aquí. Pero miren lo bello de esta playa que está formada como en la base de un acantilado. Muy muy bonita. Miren mis chamos, ahorita estamos en Cesplayetes, que es justo al lado de Calo de Smorts. También por aquí se encuentra Calamillón. Y bueno, ahorita hay mucha brisa y las olas están fuertes, así que hay bandera roja, no nos podemos meter aquí al agua. Y vamos a intentar ir a otra cala que les quiero mostrar. Miren mis chavos, ahora llegamos a Escaló y aquí les voy a mostrar algo muy especial que tiene esta playa. Miren mis chavos, esta es la particularidad que les quería mostrar de acá de Escaló. Y es que esta playa tiene un pueblito de pescadores donde se encuentran estas vigas de madera que son típicas de esta zona y que utilizan los pescadores para subir los botes. Todavía los usan aquí y algunos otros por allá. Ahora sí, mis chamos, vamos a la playa. Vamos a ver si puedo grabar porque he visto algunas personas desnudas, entonces no sé si sea nudista o no. Parece que no. Vamos a ver qué tal. Esta es Cesplayetes. La anterior le dije que era Cesplayetes y no. Esta es Millón. Esta es Cesplayetes y se ve brutal, brutal. Miren mis chamos, en esta parte de la playa la arena es rosada. Una cosa muy poco común. Cesplayetes fue mi playa favorita en Formentera. Sus aguas eran cristalinas y su arena rosada muy suave en los pies. Vale la pena pasar un par de horas disfrutando del sol y las cálidas aguas del Mediterráneo en este lugar. Además, es espaciosa y cuenta con varias pequeñas bahías donde disfrutar con calma de un día de playa. Formentera es para muchos la isla más linda de España. Mucho menos visitada que sus hermanas de las Baleares, cuenta con varias de las playas más bonitas de toda Europa. Además, que su pequeña extensión permite pasar rápidamente de una a otra. Oigan, si tienen tiempo acá en Formentera, aprovechen de pasear por las calles del puerto de La Sabina. Está todo muy organizadito para recibir a los turistas. El puerto está bonito, o sea, la zona de los barquitos, y tiene un mercadito tradicional que está bien. Vamos a intentar ver el atardecer porque por aquí hay unos puntos desde los que se puede ver bien bonito. Y hoy vamos a ver el atardecer aquí en el puerto de La Sabina, en un sitio que se llama Saboca, que es la entrada a la laguna de los peces, que es un sitio muy bonito. Quizás no para bañarse, pero la verdad es que el paisaje está precioso.
Quizás a muchos les parezca que este pueblo de acá de Formentera no sea lo más bonito y lo más llamativo de la isla. Sin embargo, este atardecer justifica la visita también al puerto de La Sabina. Está muy bonito este sitio, además que no hay nadie, estamos prácticamente solo nosotros y hay una paz increíble en el ambiente. Vale mucho la pena que vengan aquí. Saboca es uno de los lugares más encantadores de Formentera. Una bahía cerrada por 2 lenguas de arena hacen recordar el territorio de la isla de Cancún en México. Desde aquí se tiene una vista a los atardeceres más épicos de Formentera. Oigan, mis chamos, hoy vamos a cenar en un bar que se llama Patiño, que está aquí mismo en San Ferran, muy cerca del hotel donde nos estamos quedando. Y les confieso que aquí compré los bocadillos que me comí para el almuerzo, así que vamos a probar a ver qué tal están las hamburguesas acá. Oigan, ya me trajeron mi hamburguesa y se ve muy buena. Probamos papita como siempre y les cuento qué tal está. Muy buenos días, mis chamos. El día de hoy estoy saliendo súper temprano del hotel para ir a visitar uno de los lugares más conocidos de acá de Formentera, que es el Faro de la Mola, y vamos a ver si podemos ver alguna de las luces del amanecer allí. Oigan, mis chamos, llegué al Faro de la Mola y miren esta belleza del lugar en el que estoy. Está espectacular el amanecer aquí. Me encanta este sitio. El impresionante Faro de la Mola se levanta majestuoso en las únicas elevaciones de la isla de Formentera, que es, por cierto, la más baja de las Baleares. La parte baja del faro ha sido habilitada como un espacio expositivo, pero lo mejor de este sitio es admirar el increíble amanecer. El Faro de la Mola fue inaugurado en 1861 y se encuentra en el punto más elevado de la isla de Formentera. Incluso en el camino hay unas vistas preciosas de la isla y hay unas curvitas y una subida, que es la única que dicen que hay acá en Formentera. Vamos a explorar un poquitito los acantilados aquí alrededor del faro mientras nos llega el autobús, que llega como en media hora. Y nada, disfrutemos estas espectaculares vistas. Los acantilados de la Mola se alzan imponentes más de 120 metros sobre el mar. Las vistas que ofrecen son simplemente increíbles, así como la biodiversidad que preservan, encontrándose muchas especies de aves, pero también de pequeños mamíferos y plantas. Oigan, mis chamos, el día de hoy vamos a ir a Cecilletas, que es una de las playas más conocidas de acá de Formentera, y para llegar allá hay varias líneas turísticas que hacen parada allí. Tienen que tomar o la línea 7, que pasa por la zona de las playas del sur y por San Ferran, o la línea 3, que viene desde el puerto de La Sabina y llega hasta allá. Miren muy bien los horarios porque hay muy pocas frecuencias al día para que puedan organizar su visita. Bueno, el autobús los acerca y los deja como en la entrada y hay que caminar hasta allá. No sé cuánto es, debe ser unos cuantos kilómetros, así que vamos a ver si podemos ver la playa. I'm trapped in this feeling. I know I'm in danger but can't run away. And I need some healing. Tonight I'm counting on you to come and keep me safe. Oigan, mis chamos, Cecilletas forma parte del Parque Natural de Cesalinas, que es la playa que les mostré en Ibiza. Y aquí también se encuentra un jardín enorme de posidonias, por lo que también forma parte del patrimonio de la humanidad. Miren, la primera playa es la playa de Illetas, que es esta bella playa que está detrás de mí. Ahorita hay muchas olitas porque el viento está soplando de este lado, que es bajita. Y tiene como particularidad que tiene estas islitas que están por acá, que son las Islas de los Conejos, que le dan esta calma a este mar de aquí.
Can't take my eye off you. Can't take my eye off you. Dim gal, don't got nothing on you. Don't got nothing on you. Ahora vamos a subir a la parte alta de esta roca que está aquí detrás de mí para ver qué tal la vista del otro lado. No long time true love crime. I hope you know that it may hurt for a while. Let's slow down, slow it down. I can see behind that broken smile. Nice, sweet, smooth. Miren la preciosa vista de la playa, está espectacular. Y les cuento que esta playa ha sido votada muchas veces como la mejor de España. Yo creo que no me voy a bañar porque está haciendo bastante brisa y un poco de frío y ya casi es octubre, así que eso no lo vamos a ver por hoy. La isla de Espalmador se encuentra muy cerca de la playa de Cecilletas. Es una hermosa isla que también forma parte del Parque Natural de Cesalinas y que curiosamente es de propiedad privada. Sin embargo, salen barcos desde Cecilletas que llevan hasta esta para poder disfrutar del paraíso escondido de las Pitiusas. Miren, mi muy bien cerquita de Cecilletas se encuentra esta playa que es la única playa urbana de acá de Formentera, que es la playa de Espullón. Es muy popular, aunque hoy no hay mucha gente y está la verdad bastante bonita, aunque hoy hay bastante brisa, así que tampoco me voy a meter al agua. Bueno, mi chamos, y la última de las visitas de acá de Formentera es al pueblo de San Francisco, que es como el pueblo principal de acá de la isla y es el centro administrativo de acá. Oigan, les confieso que no me esperaba que el pueblo estuviera tan bonito. Está muy lindo, las casas son todas blancas, pero tiene un ambiente un poquito parecido a los pueblos del nordeste de Brasil. Me gusta mucho. La iglesia principal del pueblo de San Francisco es la iglesia de San Francisco Javier, que data del siglo XVIII, aunque hay otra más antigua acá en el pueblo. Y detrás de mí se encuentra la que es la iglesia más antigua de acá de San Francisco, que es la iglesia de Satan Cabella, y es chiquitita, es diminuta y dicen que existe desde el año 1369. Oigan, mis chamos, de camino vimos una heladería que se llama La Mucatería, que se veía buenísima, y paramos a comernos unos heladitos que aquí están, y la verdad es que está brutal, me encanta. Y desde esta preciosa playa quiero despedir este video de Formentera. Espero que esta isla les haya gustado tanto como a mí me ha gustado. Cuéntenme qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos. Stuck on it like a drug. I'd rather die without you. I breathe you